Bien, vamos a empezar. Lo último que vimos la clase anterior o la clase pasada, en este caso era lo que ya vimos, lo que es un algoritmo, diagrama de flujo, y entonces vimos los símbolos más utilizados para elaborar diagramas de flujo. En este caso les comenté que... León. Amor, no te vayas. No te vayas, puta. Sin amar, no querías. Amor, tengo que ir a cumplir, se va. Alguien tiene su... Micrófono. Bien, entonces vamos a empezar. Creo que hay alguien más, ¿no? Bien, entonces les comentaba que estos eran los símbolos, o son los símbolos que nosotros vamos a estar trabajando. Algunos por ahí varían, si ustedes los buscan en internet van a variar, entonces estos son los que vamos a utilizar nosotros para que no tengamos detalles en esto. Y entonces, habíamos visto también este ejemplo, dice algoritmo para multiplicar dos números, entonces este es el algoritmo, ¿no? El algoritmo, recordemos que son una secuencia de pasos, entonces decíamos pedir n1, pedir n2, realizar la multiplicación de n1 y n2 y presentar el resultado de la multiplicación. Entonces, ese es el algoritmo. Una vez que yo tengo el algoritmo, entonces el siguiente paso es realizarlo en un diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo, también ya vimos su concepto, que no es otra cosa más que la representación gráfica del algoritmo. Es decir, este texto que está aquí lo paso a una representación gráfica que es el diagrama de flujo, y lo que hago es prácticamente ese texto, pero en figuras, ¿no? Símbolos que nos permiten de alguna manera entender mejor. Este sería, digamos, el diseño, ¿no? De una de las fases que vimos, este sería el diseño, ¿no? Entonces sería inicio, pido N1 y N2, realizo la multiplicación entre N1 por N2 y imprimo el resultado, ¿no? Entonces esta es la forma en la que pasamos de un algoritmo a un diagrama de flujo. Ahora bien, entonces esto es ya, digamos, otro ejemplo más o un ejercicio más que estaríamos en clase, pues lo empezaríamos a hacer. Pero en este caso, pues lo vamos a ir tratando de hacer juntos para que lo entendamos. Dice en este caso, algoritmo que imprime el promedio de 3 calificaciones de un estudiante. Las calificaciones las ingresa el usuario. Y normalmente en clase pondría el enunciado del pizarrón y ustedes empezarían a intentar realizar el algoritmo o el diagrama de flujo o ambos en su cuaderno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Dice acá, lo primero que tenemos que hacer según las fases que vimos es hacer un análisis del problema o lo de la oración. En este caso, nos dice que va a imprimir el promedio de 3 calificaciones de un estudiante. Las calificaciones las ingresa el usuario. Eso quiere decir que las calificaciones las va a estar ingresando una persona desde el teclado, ¿no? Si lo pudiéramos ya comparar con algún software o con algún programa. Entonces, no son calificaciones ya de alguna manera establecidas, sino que pueden variar, ¿no? Entonces, por lo tanto, utilizaríamos variables, ¿no? Sí, esto ya nos está pensando en que vamos a utilizar variables y habla de 3, ¿no? 3 calificaciones de un estudiante. Entonces, para poder realizar el cálculo de un promedio, lo básico es primero realizo yo la suma de los elementos, que en este caso son las calificaciones, son 3. Una vez que ya tengo la suma, entonces hago el promedio o divido en este caso entre 3, ¿no? Entonces, en el algoritmo, lo que tendría yo que hacer es pedir calificación 1, pedir calificación 2, pedir calificación 3, realizar la suma de las 3 calificaciones y calcular el promedio de la suma. Y por último estaría yo presentando el resultado del promedio, ¿no?
Entonces aquí pido calificación 1, calificación 2, calificación 3. Realizo la suma de las 3 calificaciones que se ingresaron acá y calculo el promedio de la suma. Y al final solamente lo que hago es imprimir este promedio, ¿no? O presentar el resultado de ese promedio de la suma. Entonces ahí ya tendría yo mi algoritmo o mi secuencia de pasos que me permiten resolver este problema o dar solución a este problema, que en este caso es el promedio de 3 calificaciones de un estudiante. Las calificaciones las ingresa al usuario, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo yo mi algoritmo, lo que tendría que hacer es pasarlo a mi diagrama de flujo. Entonces, este es un ejemplo. Normalmente, como les comento, lo repito, en clase yo pondría el texto y ustedes empezarían a tratar de realizarlo en su libreta y entonces ya empezaríamos a revisarlo y a ver cómo lo van haciendo. Entonces, una vez que ya lo tenemos en algoritmo, el siguiente paso sería realizar el diagrama de flujo. Entonces, ahorita vamos a checar cómo sería el diagrama de flujo. Dice, diseñar el diagrama de flujo de un algoritmo que imprime el promedio de 3 calificaciones de un estudiante, es decir, el que acabamos de realizar, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo único que tendríamos que hacer, si ya hicimos el algoritmo, es pasar estos secuencia de pasos al diagrama de flujo. ¿Sí? Obviamente conforme vayan avanzando en el curso y con la experiencia que vayan agarrando de resolver algoritmos, lo más seguro es que ya cuando ya les presente un enunciado sin señal de diagrama de flujo de un algoritmo que imprime el promedio de 3 calificaciones de un estudiante, ustedes en automático se van a ir al diagrama de flujo. Obviamente aquí les presento yo la secuencia, digamos, correcta o los pasos o el proceso que se debería llevar a cabo. Primero mi algoritmo y una vez que ya tengo mi algoritmo, entonces lo paso al diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo o cómo iniciaría yo mi diagrama de flujo? Como ya lo vimos anteriormente en la clase anterior y ahorita en el inicio de la clase, lo básico, lo primero que no se les puede olvidar y todos deberían de sacar bien es el inicio. Obviamente es un círculo con una palabra inicio y mi flecha, que me va a indicar la secuencia o el orden que yo debo de seguir. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pedir las calificaciones, ¿no? Para pedir las calificaciones, entonces yo utilizo este símbolo. Y pongo aquí calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Y no se me olvida mi flecha, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Esta es la que me va indicando la secuencia. Entonces, aquí un error que comúnmente sucede cuando estamos en clases es que se pierden de alguna forma en la secuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo hago calificación 1, calificación 2, calificación 3. ¿Cuál sería mi siguiente paso basándome en el algoritmo que ya diseñé o en la lógica inclusive? Sería realizar la suma, ¿no? Aquí estaría yo realizando la suma de calificación 1, calificación 2 y calificación 3, ¿no? Que son las calificaciones que yo pedí aquí. ¿Sí? Recuerden, aquí también el dibujo es muy importante, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? Recuerden que en los rectángulos es donde yo realizo las operaciones. En este caso aquí estoy realizando una operación y suma es igual a calificación 1, calificación 2, no calificación 3. Ahora, aquí por ejemplo, podría yo ya, bueno, o cuál es la siguiente, o cuál es el siguiente paso que yo debería de utilizar aquí. O bueno, un error muy común que utilizan es que aquí ya podrían decirlo. Entonces, yo pongo imprimir promedio, ¿no? Y aquí tendríamos un error, ¿no? Obviamente, si yo hago esto, habría un error aquí. De entrada, porque no he calculado el promedio. Lo único que he hecho es hacer la suma aquí. Entonces, por lo tanto, estaría incorrecto porque yo todavía no podría imprimir promedio. Además de que habría otro error porque, bueno, este sería un error, no vamos a dejarlo acá y entonces vamos a hacer,
Y entonces, y a ver, aquí está, ¿no? Entonces yo aquí, el siguiente paso sería decir, promedio es igual a suma entre 3. Dense cuenta aquí como yo, estoy utilizando o haciendo uso de variables. En este caso, por ejemplo, mis variables aquí serían calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Otra variable que yo tengo aquí es suma. Y digo, pongo suma es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Y aquí utilizo promedio es igual a suma entre 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 calificaciones que yo pedí. Y entonces aquí también yo podría, vamos a buscar acá. Aquí, ¿no? Pum. Y entonces yo pondría aquí imprimir promedio. Imprimir promedio. Y aquí también, también tendríamos un error, ¿no? O sea, a pesar de que aquí yo realicé ya el promedio con la suma de las 3 calificaciones, y yo aquí quiero imprimir promedio, hay un error. ¿Cuál es el error aquí? El hecho de que yo estoy utilizando una figura incorrecta. El rectángulo, recordemos que son solamente para realizar operaciones, solamente para realizar cálculos, pero no para imprimir. En este caso, si yo lo que quiero es imprimir, eso sería incorrecto, ¿no? Y entonces aquí sí ya puedo imprimir, ¿no? Esta es la figura correcta para poder imprimir, ¿no? Sí. Aquí sí ya estaríamos hablando de que está bien. Estaría correcto porque ya estoy utilizando tanto la variable promedio, que es la que está de alguna manera almacenando la calificación acá, el promedio, perdón, la suma y dividido entre 3, y es el que yo mando a imprimir, ¿no? ¿Sí? Es el que estaría correcto, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro detalle que, bueno, y ya para finalizar aquí, solo faltaría mi símbolo de firma para que se esté indicando que aquí finaliza el diagrama de flujo. Entonces, yo paso de esta forma mi algoritmo a un diagrama de flujo. Acá muchas veces lo que sucede, o el error que sucede también, otro de los errores comunes que utilizan, es por ejemplo, bueno, vamos a poner, lo voy a poner de este lado, pero hagan de cuenta que acá arriba ya tengo lo de calificación. Bueno, es que aquí no puedo, no tengo para, a ver, bueno, voy a intentar hacerlo así. Así, así, ahí está, ¿no? Y entonces, ahí está, ¿no? Y entonces aquí yo pongo, cal 1, cal 2 y cal 3, ¿no? Serían calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Y entonces acá abajo yo agarro y pongo S es igual a C1 más C2 más C3. Y entonces aquí estaría haciendo la suma de las calificaciones, ¿no? Aquí hay un error. Obviamente aquí me faltaría colocar inicio, pero aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Lo normal sería que me contestaran, ¿verdad? Pero voy a contestarme yo solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál es el error aquí? Esto también es muy importante, se los comento, porque si en el examen coloco algo así, o si ustedes colocan algo así,
estaría incorrecto, ¿no? ¿Por qué está incorrecto? Porque ustedes aquí están colocando cal 1, cal 2 y cal 3. Y cuando, es decir, el nombre de las variables, el nombre de sus variables son cal 1, cal 2 y cal 3. Cuando llegan acá abajo, colocan S es igual a C1, C2 y C3. Cuando acá arriba pusieron ustedes cal 1, no C1, ni C2, ni C3, entonces aquí habría un error, porque estas variables C1, C2 y C3 no tienen valores. Las que tienen valores son las que se llaman cal 1, cal 2 y cal 3, ¿no? Sí, entonces ahí es donde está el error, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que voy es que si ustedes manejan acá, por ejemplo, C1, C2 y C3, entonces acá abajo tienen que manejar los mismos nombres de variables, ¿sí? Porque entonces habría ya problemas, ¿sí? O habría error, ¿no? C1 más C2 y más C3, ¿no? Ahí sí ya estaría todo bien, ¿no? A ver, vamos a seguir aquí. Y aquí pondríamos otro. Y entonces aquí puedo poner yo P es igual a suma entre 3. Y aquí la pregunta sería, ¿estaría esto correcto? La respuesta sería no. No estaría correcto porque yo aquí estoy utilizando nuevamente variables incorrectas. Cuando yo aquí coloqué la variable con el nombre S, entonces yo tengo que respetar y utilizar el mismo nombre de variable. No puedo utilizar aquí suma y aquí S. Si aquí puse S, entonces aquí es suma. Es como por ejemplo, yo aquí puse suma, entonces respeto el nombre de suma, no puse aquí S. Y ya lo último que me faltaría acá para finalizar de alguna manera mi diagrama sería promedio, ¿no? Ya, entonces imprimiría yo promedio y ahí finalizo, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas sobre cómo realizar un diagrama de flujo y un algoritmo, cómo pasar de un algoritmo a un diagrama de flujo, que es lo que ya vimos en la clase anterior. Hoy lo estamos repasando para ver si tienen ustedes alguna duda o por algún detalle que se me hubiese pasado a comentarles. Y ahorita lo que estoy haciendo es comentarles lo que comúnmente tienen errores, ¿no? Donde comúnmente tienen errores cuando son las clases presenciales. Pero aquí, ahorita seguramente pues, va a ser más sencilla la cosa, ¿no? Bien, entonces, si no hay dudas, este algoritmo que está acá, algoritmo que calcula y imprime el área de un triángulo, los datos del triángulo y el ingreso al usuario va a quedar de tarea, ¿sí? Entonces, este video lo voy a estar subiendo a más tardar unas horas, es decir, en la tarde ya tendría que estar. También estaría yo habilitando la tarea en la plataforma. Entonces, si no hay duda, nos estaríamos viendo en la siguiente clase, que sería... Profe, ajá. ya no entendí. ¿Va a dejar tarea? Sí, esta sería la tarea, este algoritmo de acá. El que estamos viendo en pantalla sería lo que va a quedar de tarea. Entonces voy a subir el video, pongo el enlace en la plataforma y también habilito la tarea en la plataforma. Y ya estarían ustedes subiendo su actividad. Lo realizan en su libreta, le toman foto y ya lo suben. ¿Para cuándo? ¿Para hoy? No, recuerden que pues les doy bastantes días por aquellos detalles de que se me fue la luz, se me fue el internet. Pero lo recomendable es que en cuanto ya lo tengan, lo vayan subiendo. Si lo pueden tener para mañana, sería mejor, ¿sí? Porque de todos modos, lo más seguro es que el miércoles, pues veamos otros o deje otros, ¿sí? O sea, entre más rápido los suban, va a ser mejor, ¿sí? ¿Más dudas? No, ya no, gracias. Ok. Bien, entonces nos estaríamos viendo el miércoles. Gracias.
Hasta luego. Gracias por hacer esto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.